Producto de funciones. Ok. El siguiente ejercicio que tenemos es que hallemos la función de f de x de g. Y como bien podemos ver tenemos f y también tenemos g. Como bien nos dice la fórmula donde f de x por g. Ok. En la siguiente fórmula vamos a empezar a poner. Ok. Donde f de x. Y el primero que vamos a poner es f. Donde empezamos a poner que es 9x al cuadrado más 4x por g. Que sería 4x más 1. Una vez teniendo esto procedemos a multiplicar, donde 9 por 4 nos da 36, ok, 36x al cubo, más 9 por 1 nos da 9, más 9x al cuadrado. De ahí 4 por 4 nos queda más 16, más 4 por 1 nos queda 4, ok, 4x. Bueno, una vez obteniendo esto, nos vamos a la suma de términos semejantes, donde los términos semejantes sería 9x al cuadrado y 16x al cuadrado. Ok, y empezamos a hacer. Donde f de x de g de x es igual a, bajamos el 36x al cubo, más 9 más 16 nos queda 25x al cuadrado más 4x. Y ese sería el resultado de la función encontrada. Ok. Procedemos al siguiente ejercicio donde es una función. Okay. Tenemos multiplicación de un producto de funciones, donde tenemos f de x es igual a 2x más 1 y donde g de x es igual a menos 3x menos 2x. Tenemos dos formas de hacerlo. En la manera que vamos a hacer es vertical y horizontal. En la vertical nos quedaría de la siguiente manera, donde ponemos x, que sería 2x más 1, donde bajamos g, que sería menos 3x menos 2, ok, donde usamos el primer negativo, que sería menos 2 por 1, nos queda como menos 2, y donde menos 2 por 2 nos quedaría menos 4x. Seguimos con el siguiente negativo, menos 3 por 1 nos quedaría menos 3x, y menos 3 por 2 nos quedaría como menos 6x al cuadrado. Una vez obteniendo esto, sacamos el resultante y nos queda como menos 2, 7x y 6x al cuadrado negativo. Y ese sería el resultado de nuestro producto. Al igual manera lo podemos hacer de la siguiente manera, como sería horizontal por el método de Fold, donde nos indica que 2x más 1 por menos 3x menos 2, y la regla nos dice que este empieza a multiplicar primero y nos quedaría de la siguiente manera: 2 nos quedaría menos 6x al cuadrado menos 4x menos 3x menos 2, quedaría menos 6x2 menos 7x menos 2, y ese sería nuestro resultado. Sería lo mismo, el mismo resultado, solamente que ese sería vertical y este sería horizontal. El siguiente ejercicio es sobre el tema de cocientes de funciones, donde tenemos p' de x, que es igual a x2 más x al cubo, todo eso sobre x al cuadrado menos 7. Donde tenemos la siguiente fórmula que nos dice que la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Ok, donde a es x al cuadrado más x al cubo y donde b es x a la cuarta menos 7. Ok, una vez teniendo esto proseguimos a p de x es igual a que sería 2, que es el denominador, 2x más 3x al cuadrado por b, que sería x a la cuarta menos 7. De ahí nos dice la fórmula que sería menos 4x al cubo por a, que sería x al cuadrado más x cúbica. Ok, todo esto sobre b al cuadrado, que sería la misma función de x a la cuarta menos 7, todo esto al cuadrado. Ok, proseguimos a p, x de prima es igual a 2x por x, nos quedaría
2x a la quinta, menos sería 2 por 7, 14, y nos quedaría menos 14x, más 3x al cuadrado por x, nos quedaría 3x a la sexta, menos 3x, nos quedaría 21x al cuadrado, y luego 4x al cubo por x al cuadrado, nos quedaría 4x a la quinta, 4x a la quinta, menos 4x al cubo por x al cubo, nos quedaría 4x a la sexta. Todo esto igual elevado a la segunda potencia, que sería x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Una vez teniendo este resultado, ponemos px de prima y nos queda como resultado el términos de mayor exponente, donde quedaría de la siguiente manera: x a la sexta sobre 3x a la sexta nos queda como menos x a la sexta, menos término semejante 2x a la quinta y 21 y 4x a la quinta nos quedaría como menos 2x a la quinta, menos 21 porque tiene un exponente, 21x al cuadrado, y por último dejamos el menos 14 porque no tiene ni un exponente. Todo esto sobre b, que sería x a la cuarta menos séptima, y aquí puede terminar nuestro cociente de funciones. Cociente de funciones. El siguiente ejercicio que tenemos es y igual a seno de x sobre x al cuadrado, donde tenemos la derivada de x es igual a fx sobre gx, que es igual a gx f de prima sobre x menos fx por g' de x, todo esto sobre gx al cuadrado, donde nos pide una función f de x y g de x, donde seno bien nos dice que es f de x y x al cuadrado sería g de x. Ok, una vez teniendo esto, procedemos a la fórmula que nos pide gx, que sería gx sería x al cuadrado, todo esto por f de prima, que sería seno, pero de seno nos da coseno de x. Ok, coseno de x menos, que nos pide f prima, sería seno de x por g, que sería x al cuadrado. Todo esto sobre gx al cuadrado, que sería x al cuadrado elevado a la segunda potencia. Y seguimos con el resultado, nos daría x al cuadrado de coseno x menos 2x por seno de x. Ok, todo esto elevado al cuadrado, donde sería x al cuadrado, a la segunda potencia, nos quedaría x al cuadrado. Una vez teniendo este resultado, pues seguimos a la factorización, que nos quedaría x de coseno de x menos 2 de seno de x. Okay. Todo esto sobre x al cuadrado, eliminamos x y 4 y nos quedaría de la siguiente manera: es igual a x de coseno de x menos 2 seno a la x, todo esto x al cubo, y ya terminaría nuestro resultado. El siguiente ejercicio es sobre función exponencial, donde nos dice que f de x es igual a e cúbica a la x. Y la fórmula que tenemos es que nos dice si f de x es igual a x, entonces f' de x es igual a x, o sea que sería lo mismo. Y para realizar este ejercicio pondríamos f de prima de x es igual a e cúbica x por 3. ¿Por qué? Porque la derivada de 3x es por 3. Ok, volvemos a bajar, fx de prima nos queda como 3 e de x a la x. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Es reorganizamos 3 por la exponencial de e 3x, y de esta manera terminaría todo. O sea, es una función exponencial muy sencilla, donde solamente reorganizamos la función. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es sobre f de x es igual a e al cuadrada x cuadrada. Okay. El ejercicio que tenemos aquí nos quedaría de la siguiente manera, donde f' de x es igual a e cuadrada x al 2, y eso nos quedaría como f' de x es igual
ax al cuadrado por 2. Y dice, escribimos la misma función y sacamos la derivada del exponente y se le resta 1 al exponente, que sería de esta manera, por 2 por 2, 4, ok. 4x menos 4, ok. De ahí ponemos f' de x es igual, y lo que hacemos sería organizar, y sería nuestra función exponencial al momento de que organizamos, y sería lo mismo, 4x por 2x a la 2, y sería todo. Por último, para terminar con el inciso E, vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Para estas funciones ya están las reglas establecidas de sus derivadas. Entonces aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y estas son sus respectivas derivadas. De seno sería coseno de la función, coseno sería menos el seno de la función x. Aquí unos pequeños ejemplos. Para aplicar f de x igual al seno de 2x, vemos que tenemos la función seno, entonces esta es nuestra función. Para este caso, esta va a ser nuestra derivada. Por lo tanto, f' de x va a ser igual al coseno de 2x, que multiplica a la derivada de u de x, que en este caso sería 2x, en este caso es 2, y aquí acaba esa derivada. Por otra parte, con otra función, con la función coseno, tenemos que f' de x va a ser igual a menos el seno de x al cubo, que multiplica la derivada de u de x. En este caso sería la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Y ahí acaban esas derivadas de las funciones trigonométricas. Bueno, continuando con la explicación, en el inciso D, para el caso de las funciones con logaritmo. Bueno, para un logaritmo, encontrar su derivada, hay que aplicar la fórmula de f de x igual a h' de x sobre h de x. Un ejemplo sencillo de la función f de x igual al logaritmo natural de x. Lo que es h de x viene a ser este componente de aquí, y se resuelve de la siguiente manera. Va a ser igual a h' de x, entonces sería la derivada de x sobre x. En este caso es 1 sobre x. Y esa sería la derivada de ese logaritmo. Otro ejemplo sería f de x igual al logaritmo natural de 3x. Aplicando esta fórmula, esto va a ser igual a h de x. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a la derivada de 3x sobre 3x, de esa forma. Y bueno, aquí se puede simplificar un poquito más y quedaría dividirlo entre 3 y nos queda la unidad. Pues este 3 se vuelve un 1, entonces queda de esa forma, y esa sería la derivada de ese logaritmo.